Pues bueno, el tema del paro del día cívico, que no es más que un llamado guerrerista del presidente Armando Benedetti y de su subalterno Gustavo Petro, para el día martes 18, en el país, pues Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, le han dicho los alcaldes a Petro, no le jalamos a eso. ¿Por qué? Por una simple y elemental razón, Rubén Darío. Primero, porque no hay ninguna norma legal que obligue a parar, no lo hay, simple. Segundo, los alcaldes son autónomos en sus jurisdicciones para decidir sobre algo que, por ejemplo, diga vengan a trabajar hoy o vengan a trabajar mañana. El ejemplo, ahora se están dando esos, llamémosle, cambios para que la gente pueda trabajar los sábados y recuperar los tiempos de Semana Santa y tal. Eso lo pueden hacer los alcaldes, eso indica que son ellos los que deciden, no Petro. Petro está actuando como un dictador, así actúan los dictadorzuelos, esos tiranozuelos que se creen dueños de lo divino y de lo humano. Entonces él dice, no, yo soy Petro, el enviado de la galaxia para salvar al país y salvar al planeta, entonces yo decido que mañana 18 de marzo en Colombia no se trabaje. Equivocado de la A a la Z, de alfa a omega, el señor Petro. No existe ninguna ley que obligue a los alcaldes a acatar esa bufonada del señor Petro, de tal suerte entonces que sí va a haber marchas, digamos, pero va a ser un fracaso desde el punto de vista de las multitudes que espera Petro que salgan, ¿cierto? Pero hay una cosa, Rubén, de ese tema de mañana, y es que Petro, de alguna manera, ante el fracaso de sus reformas, sobre todo las reformas importantes, ¿no? La de la salud, la laboral, la pensional está colgando de un hilo, está prácticamente hundida en la Corte Constitucional. Pues ante ese fracaso rotundo, pues Petro acude a meterle candela al monte, a incendiar el país, y ha decidido que la mejor fórmula es la consulta popular. Esos mecanismos de participación ciudadana de la ley 134 del 94 que permiten que la gente se exprese, bien sea plebiscito, referéndum, cabildos populares, consultas populares, el voto, son 7, 8 que pues los conocemos desde hace mucho rato, y Petro eligió la consulta. Uribe había elegido, recuerda usted, el referéndum, Santos había elegido el plebiscito, cada uno en su momento, y con una característica, tanto a Santos como a Uribe le fue mal, ambos perdieron. De las 15 preguntas que hizo Uribe en su referendo solo se aprobó una, y el plebiscito de Santos fue negado, se ganó el no, pero políticamente Santos lo hizo aprobar en el Congreso tramposo y deshonesto, encabezado por Roy Barreras, y lo hizo pasar como sí. Esa es otra historia. Petro va a fracasar en esta consulta, Rubén, una consulta que nos costará 600.000, 700.000, 800.000 millones de pesos. La segunda vuelta presidencial, donde resultó electo Petro presidente, costó 849.000 millones de pesos. 849.000 millones, tomen atenta nota. Este plebiscito costará por ese orden, pero le decía, prácticamente Petro va a ganar con cara y va a ganar con sello. ¿Por qué? Porque se va a medir electoralmente y se va a oxigenar electoralmente. Recordemos que Petro tiene hoy día entre el 27 y el 30% de aceptación ciudadana. Necesitaría, según las cifras electorales, el umbral, 13.700.000 votos en redondo para poder ser aprobado esa consulta. Y luego pasa a la aprobación del Senado, cosa bastante difícil, pero que Petro saque 9 millones o 10 de esos 13.700 que necesita, con esos 7 o 10 ya ganó. ¿Sabe por qué, Ruecho? Porque ya se midió, y él dirá miércoles, arranco con este caso en firme para las elecciones del 2026, es decir, visto desde ese análisis político, Petro va a ganar, desde esa óptica va a ganar, porque se está midiendo en las presidenciales un año largo antes de que se realicen, así que tampoco hay que menospreciar esta jugada de Petro y Armando Benedetti, aunque ahí hay muchas razones que uno diría, bueno, y si la consulta llega a pasar, si Petro saca los 13.700.000 votos, ¿qué pasa? Pues ahí sí que es un gol olímpico de Petro, olímpico, y tendría que la derecha que unirse y dejar un solo candidato, o si no, Petro vuelve a la presidencia, no él tal vez, pero sí
un mamerto, un títere que puede ser Benedetti, no sé si se pueda renunciar, no lo sé, eso no lo tengo claro, pero podría ser la Márquez o podría ser esta mujer, la hija de Pizarro, en fin, cualquiera de la misma López. Si Petro gana el plebiscito y no se une a la derecha, apague y vámonos, hermano, vuelve a la presidencia este tipo, ¿sí? Entonces, Rubén Darío, vamos con la siguiente nota que nos cuenta todo este exabrupto que Petro está armando con la consulta popular, lo que nos va a costar, por qué lo está haciendo, un análisis que hace María Andrea Nieto de todo lo que implica este berenjenal en que nos mete Petro, diciendo que es un bloqueo legislativo a sus reformas. Falso, Rubén. A Petro le aprobaron una tributaria, le aprobaron el plan de desarrollo, le aprobaron el presupuesto, le aprobaron la ley de paz. Entonces tampoco es que haya ningún bloqueo. Miente Petro. Lo que pasa es que Petro cree que porque es el presidente le tienen que aprobar todo lo que él diga. Al contrario, lo que está haciendo el Congreso es lo que tiene que hacer cualquier Congreso demócrata en cualquier país del mundo demócrata: legislar y oponerse a lo que el Congreso cree que no está bien para el pueblo. Y Petro también está haciendo, es cierto, lo que debe hacer cualquier presidente. Entonces, buscar los mecanismos que le permitan sacar adelante sus reformas. Pero ojo con esto: si se llegase a aprobar la consulta popular, lo que salga de esa consulta con las preguntas que Petro formule no es que tengan que pasar tal cual. Eso tiene que irse al Senado y el Senado sería quien adopte los mecanismos sobre esas preguntas. Me explico. Por ejemplo, si una primera pregunta, Rubén, es, y miren ustedes que Petro está jugando con preguntas de sentido común y que a todo el mundo emociona. Una primera pregunta parece que va a ser: ¿usted está de acuerdo que después de las 6 de la tarde paguen horas nocturnas? Pregunto, ¿quién va a decir que no? Bueno, obvio, todo el mundo va a decir que sí, porque entiendo que hoy día se pagan a partir de las 9 de la noche. Entonces, si llegase a pasar la consulta con esa pregunta, por ejemplo, que quede allí en la consulta, esa pregunta tiene que adecuarse, tiene que replantearse la manera en que va a quedar redactada en el Senado. No es que pase tal cual y que entonces de una, apruébese el aumento desde las 6 de la tarde para las horas nocturnas en el país llamado Colombia. Es decir, aquí con esto lo que se está haciendo, jugando, Rubén y queridos oyentes, es a la cosa emotiva, a las emociones de la gente, con preguntas desde luego obvias y elementales que la gente diría sí, es sencillito. Si, por ejemplo, otra pregunta, digo yo, ¿a usted le gustaría que en Colombia toda la gente se gane 4 millones de pesos al mes? Pues todo el mundo va a decir sí. Digamos, hasta ahí la emoción de la gente para responder. Lo difícil va a estar en que se logre ese umbral de los 13.700.000 votos, que es lo que se necesita en redondo para que la para que la consulta Benedetti-Petro sea aprobada. Así que vamos con este informe y podemos entender un poquito mejor la cosa, porque es bueno ilustrar a la gente. Y sobre el paro o el día cívico, como le queramos llamar, de mañana, en Yopal van a marchar, sí, pero Yopal nunca ha tenido, digamos, manifestaciones multitudinarias, que yo recuerde, y ya hace 30 largos años estoy allá, no recuerdo una gran, salvo en campañas políticas, sí, en épocas de Efraín Hernández, de Emilio Sosa, o en épocas del mismo Miguel Ángel Pérez o de William Pérez, se veían esas multitudinarias plazas llenas. Ahora no, la gente le ha tenido pereza a todos estos personajes, y por eso creo que mañana en Yopal va a haber unos cuantos por ahí circulando en las calles, más nada, no va a haber nada. Falta, eso sí, dijo usted, que se pronuncie Tulio y que se pronuncie César Augusto Ortiz sobre, digamos, el mandato que ordenó el todopoderoso Petro y Armando Benedetti. No han dicho nada Tulio y Zorro. Esperemos que en estas horas digan algo. Vamos con el informe, Rubén. Colombia avanza hacia el castrochavismo. Sí, Gustavo Petro, el hombre de los golpes blandos, decidió ponerse la camiseta de dictador y darle un golpe de Estado a la democracia de Colombia al convocar una consulta popular ante el inminente fracaso de sus nefastas y destructivas reformas en el Congreso de la República. Y en la Corte Constitucional también.
Por eso hoy le haremos el control a un golpe de Estado duro. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hace pocas horas y con el decidido apoyo de estos 8 senadores de la República, se cayó la nefasta y destructiva reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Y antes de continuar, por supuesto, hay que agradecer y felicitar a estos valientes senadores porque con el archivo de la reforma no solamente se salvaron 500.000 empleos que seguramente se iban a perder, sino que también hay que reconocerles el hecho de que no se dejaron tentar por las cucharadas de mermelada que reparte la presidencia interina de Colombia. No es tipo más bruto que usted. Sin embargo, radicar el archivo de la reforma laboral fue toda una odisea. Los valientes 8 senadores fueron boicoteados mientras iban hacia el lugar de radicación. Por ejemplo, el senador Wilson Arias del Pacto Histérico montó show con bastantes tintes electoreros llevando a los aprendices del SENA para que impidieran que los valientes senadores radicaran la ponencia de archivo. ¿Será que este gobierno puede, por favor, dejar de instrumentalizar a los aprendices del SENA? Senador, quería Benedetti, usted vino a insultarme. Senador, usted vino a insultarme. La derecha no puede venir aquí a macartizarnos. Macartizarnos, hágame el bendito favor. Una vez enterado del inminente archivo de la reforma laboral, Petro Nerón ardió en furia y convocó de inmediato a otra alocución presidencial. Eso sí, esta vez para hablar del pueblo, la esclavitud y la oligarquía, Gustavo Petro se rodeó de lo más representativo de la clase trabajadora. Solamente en esa foto que ustedes ven en sus pantallas, ahí, abuelo de pájaro, suman más de 577 millones de pesos mensuales en salarios, pagados por supuesto por los colombianos. La verdad es que así fue como empezaron Gustavo Petro y Armando Benedetti la campaña presidencial para el 2026, creando esta nueva cortina de humo número 852.358, entre otras cosas, para tapar los los nulos resultados de este desastroso gobierno del cambio. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Prácticamente convocar al pueblo que decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre. Señor Petro, eso es un golpe de Estado porque usted no quiere respetar la voluntad del Congreso de la República. Para los que no lo recuerdan, la última consulta popular que hubo en Colombia fue en el año 2018. La hicieron los progres de hoy, que son los mismos progres de esa época, y que bautizaron con el rimbombante nombre de la consulta anticorrupción. Hágame el favor. Esa consulta costó más de 300.000 millones de pesos de la época y solo sirvió para pavimentar la candidatura de 2 personas. La de Gustavo Petro y la otra, adivinen de quién. Les doy una pista. Sí, de la exalcaldesa y hoy candidata Claudia López de Petro. ¿Cuánto nos costará hoy a los colombianos el caprichito en formato de golpe de Estado de Gustavo Petro para pavimentar su reelección en 2026? ¿No sería mejor que el gobierno que anda bien empobrecido, entre otras cosas, porque el recaudo tributario ha sido terrible, entre otras cosas, porque este gobierno provocó el decrecimiento de la economía, dejara de ser tan derrochón y respetara la decisión del Congreso y se ahorrara la plata de las marchas, la consulta y la publicidad para pagar otras prioridades que sí se necesitan? Venga, presidente, le doy algunas ideas que tal vez usted por su excesivo consumo de café de leche no tiene ni idea. ¿Qué tal destinar la plata de la tal consulta para bajarle las tasas u otorgar nuevos créditos a los estudiantes a través del ICETEX? ¿O por qué no pagar las deudas con las IPS para ver si mejora el servicio de salud
que ha caído en la crisis explícita de Carolina Corcho? ¿O por qué no pagarle la deuda a la EPM? ¿O por qué no revivir el programa Mi Casa Ya para que los colombianos puedan comprar casa? En vez de gastarse la plata en campañas y politiquería. ¿Ustedes están de acuerdo con el derroche en la consulta popular de Gustavo Petro para aprobar sus nefastas reformas? Los leo en los comentarios. Mientras Petro delira con su nuevo proyecto cortina de humo formato golpe de Estado duro, esta era la situación que se vivía al mismo tiempo que anunciaba la consulta popular en el plateado Cauca. Una lucha que, por supuesto, al último de los aurelianos Buendías ya se le olvidó. Mejor dicho, es que en las redes sociales se resumió de manera perfecta la manera como Petro está convocando a su tal consulta popular. Un presidente bruto, presidente corrupto, presidente perezoso. La propuesta de consulta popular de Petro es un abuso de poder y un golpe de Estado duro a la democracia. El presidente está desafiando la legitimidad institucional del Congreso y estamos ya a 3 doritos de que le dé por cerrar el Congreso de la República. Mejor dicho, Petro está convencido de querer gobernar con el modelo castrochavista. Por eso quiere al pueblo que a él le cae bien en las calles, marchando para defender lo que sabe son peligrosos adefesios que desestabilizan al país. Es que, como se los he dicho, Petro odia a Colombia. ¿Y qué? ¿Ya salieron los bodegueros prepagos a defender el adefesio del golpe de Estado de Gustavo Petro? ¿Ya salieron los jefes de debate de las campañas progres de 2026 a defender la democracia del golpe duro de Petro? ¿O se van a quedar callados como siempre y comiendo de los contratos? Pues amanecerá y veremos si el petrogolpe de Estado duro fracasó o triunfó. ¿Quién quita? Hasta de pronto se queda en otro de sus proyectos en cartón cartulina. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, @elcontrol, María Andrea Nieto, activar la campanita de notificaciones, darnos like, ver el video completo y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad.